Nuestro cerebro tiene tres partes distintas. La primera es la corteza cerebral, que está formada por los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. La segunda, que es el sistema límbico, conformado por el hipocampo, la amígdala y el tálamo, entre otros. Y por último, el tronco encefálico, que está formado por el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, nuestro cerebro se va a dividir en lóbulos, dentro de los cuales vamos a encontrar el lóbulo frontal. En esta imagen está representado en lo que sería el color amarillo. El lóbulo frontal es el más grande de todos los lóbulos y se caracteriza principalmente por su papel que desempeña en cuanto al procesamiento de funciones cognitivas. ¿Cuáles serían las funciones cognitivas? Encontramos, por ejemplo, la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta de cualquier persona, además de que se encarga de establecer metas, de la previsión, regulación de emociones y articulación del lenguaje. Después nos encontramos con el lóbulo parietal, que sería el que se encuentra en color rosa. Este lo vamos a ubicar entre el frontal y el occipital, y lo que va a hacer es que se va a encargar de procesar la información sensorial que llega a todas las partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo el tacto, la sensación de la temperatura, la presión e incluso el dolor. Va a tener una relación con la información de los números y con el control del movimiento gracias a la cercanía de los centros de planificación en cuanto al lóbulo frontal. También encontramos el lóbulo occipital, que sería el que está en color morado. Este es el menor de los 4 lóbulos y se encuentra cerca de lo que sería la nuca. Es la primera zona a la que llega la información visual y tiene un papel en el reconocimiento de objetos, además de que este se encarga de mandar información sobre la visión hacia los otros lóbulos, ya que, como dijimos antes, este es el primero que capta la información visual. Y por último tenemos al lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio, pues hay uno en el hemisferio derecho y uno en el hemisferio izquierdo, se encuentran a los laterales del cerebro y reciben información de muchas áreas y lóbulos. Sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de diversos patrones, además de que tienen un papel importante en el reconocimiento de los rostros, de las voces y los recuerdos de palabras. Bueno, el lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y este constituye una de las regiones más grandes, de hecho es el más grande de los 4, y está situada en la parte delantera de nuestro cerebro, justo detrás de lo que sería la frente. Podemos observar el cerebro completamente y esta parte rosa sería todo lo frontal. Esta línea en medio es la división de los dos hemisferios, izquierda-derecha. Pero entonces, ¿cuáles son las funciones correctas que debe lograr la corteza cerebral dañada? Bueno, hablando un poco más a fondo nos encontramos los lóbulos frontales, que tienen una gran cantidad de funciones, como lo son la iniciación de muchas acciones. Otra sería el controlar las actividades motoras que se van aprendiendo, como es el escribir, el tocar algún instrumento musical o incluso el atarnos los zapatos. Otra que encontramos es el controlar procesos intelectuales considerados complejos, como el lenguaje, el pensamiento, la concentración, la capacidad de resolver problemas y la planificación a futuro. Encontramos de igual manera el controlar las expresiones que hacemos, tanto faciales como los gestos que hacemos con manos y brazos, la coordinación de las expresiones y otros gestos con el estado de ánimo y los sentimientos. Por lo general, una lesión en los lóbulos frontales causa la pérdida de la capacidad de resolver problemas y de planificar e iniciar acciones, como lo son el cruzar la calle o el contestar una pregunta compleja. Algunas veces son llamadas funciones ejecutivas. Algunas discapacidades específicas varían según sea la zona del lóbulo frontal lesionada. Por eso vamos a hablar un poco. Si la parte posterior del lóbulo frontal, que es la que controla los movimientos voluntarios, resulta dañada, se produce entonces una debilidad muscular o incluso la parálisis. Como cada lado de nuestro cerebro controla el movimiento de la parte opuesta de nuestro cuerpo, si ocurre una lesión en el hemisferio izquierdo, va a causar entonces la debilidad del lado derecho de nuestro cuerpo y viceversa. Si la parte central del lóbulo frontal entonces está dañada, las personas pueden llegar a presentar apatía, falta de atención e incluso la desmotivación. El pensamiento se ralentiza, entonces causa
que las preguntas y las respuestas a estas sean mucho más lentas. Si se daña entonces la parte posterior media del lóbulo frontal izquierdo, mejor conocido como el área de Broca, las personas pueden llegar a tener dificultades para expresarse con palabras. Pero esto se trata de una alteración llamada afasia de Broca o también conocida como afasia expresiva. Si la lesión afecta la parte anterior del lóbulo frontal, puede ocurrir una dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procesamiento, a lo que le llamamos memoria de trabajo, e incluso una reducción de la fluidez del habla, además de una apatía, que sería la falta de emoción, del interés y de la preocupación, además de la falta de atención, las respuestas tardías a las preguntas y una sorprendente falta de inhibición, que incluye un comportamiento social inapropiado. Las personas que pierden sus inhibiciones pueden ser inapropiadamente eufóricas o deprimidas, e incluso con ganas de discutirlo todo, exageradamente, o bien pueden ser pasivas y vulgares. Se comportan con indiferencia ante las consecuencias de la manera en la que actúan y también se vuelven reiterativas, repitiendo todo lo que dicen. Algunas personas desarrollan síntomas similares cuando se hacen mayores o si se desarrolla una demencia. Estos síntomas pueden ser consecuencia del deterioro del